Hola amigos en un 2x3, yo soy Tania, estoy muy contenta de que nos acompañen en esta edición de En Corto Cultural, en donde los viernes pues hacemos una revisión acerca de libros, de arte y en general de cultura. Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en este viernes, que es 5 de mayo, una fecha que parece que para los estadounidenses es más importante que para los mexicanos, excepto que sean de Puebla, pero bueno. Que alguien les avise que nuestra fiesta nacional es el 16 de septiembre, ¿no? Pero bueno. Les agradezco mucho que se conecten este viernes. Este viernes tenemos un programa muy padre, creo yo, porque vamos a entrevistar a una escritora mexicana, Elena Bazán, que tiene un libro muy interesante acerca de las palabras y cómo tenemos que nombrar lo que debe ser nombrado. Así es que en un ratito más vamos a estar platicando con ella. Mientras vamos a hacer como una revisión de algunas cosillas que tenemos por ahí, porque, como ustedes saben, eh, pues me gusta ir a criticonear ferias del libro. Y en esta ocasión, pues nos lanzamos nada más y nada menos que a la Feria Universitaria del Libro de la UAT en Ciudad Victoria. Me habían contado, yo fui honestamente porque me habían contado algunas cosas ahí como medio de terror y pues quería saber si era cierto o no, porque ustedes saben que somos periodistas y tenemos que confirmar lo que nos cuentan. Entonces, en ese afán periodístico fue que fui a la FUL en Ciudad Victoria, se llevó a cabo allá en la UAT. Y bueno, pues lo primero que me habían contado era que había una pared de libros falsa, que creo que fue lo que llamó muchísimo la atención en redes sociales. Y bueno, efectivamente la encontré, fue algo muy, bueno, pues digo, todo esto se cuenta solo, ¿no? Había una efectivamente, había una pared simulando una biblioteca. Y bueno, no tendría nada de particular, he visto este tipo de instalaciones en algunas otras ferias del libro, como en Guadalajara, pero generalmente sirven para delimitar muy bien algunas cosas. Pero esta en específico, como pueden ver, simulaba toda la biblioteca, incluso tenía una escalerilla y tenía la sala de lectura, como podemos ver ahí había hasta un señor leyendo, entonces realmente no sé si estaba leyendo. Fue muy chistoso eso porque realmente no esperé verlo pues, en una feria del libro, ¿no? Cuando menos hubieran puesto ahí algunos unos domis, no sé, pero no, había una, pues, un escenario ahí, sí, era como un escenario ahí, y, ay, bueno, pues un poco triste eso. Y eso, fue como lo primero, porque además entrabas y era una de las primeras secciones donde estaba la oferta editorial de la UAT, pero en esa misma área el asunto no terminaba, porque después estaban como todo el catálogo, o la mayoría del catálogo de libros de la UAT, y resulta que, bueno, voy a hacer una precisión. Yo no estoy en contra de los libros digitales, de hecho, muchos de los libros que leo son digitales y los considero una gran, gran opción para, pues, personas que como nosotros vivimos, pues, tierra adentro y no tenemos a la mano una buena librería o una biblioteca. Pero bueno, cuando empezabas a ver la oferta editorial, había esto que el buen Marín nos hizo favor de hacer en un TikTok, porque llegabas y, este, pues, era como esperas libros, ¿no? Así es que vamos a ver este TikTok que nos hizo, este, Marín favor de hacer, que era, bueno, pues, medio vean nada más. Es una coedición con Fontamara de la UAT sobre ciencias sociales. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pues sí, era un libro, el verdadero libro vacío, como aludiendo a Josefina Vicens, ¿no? Estaba, os
Bueno, como estaba en un librero, pues uno pensaba, ¿no?, que había un libro ahí, pero no, había un libro digital, había un QR y lo demás estaba en blanco. Entonces, creo que, está bien promocionar el libro digital, el ebook, pero, creo que sí debió haber estado delimitado o bien especificado que esas eran ediciones digitales, porque tú podías llegar y agarrar un libro, pues, no había como tal el libro. Y era un poco triste el asunto, pero bueno, las tristezas continuaban porque, por ejemplo, el día que yo fui, que fue el día del libro, o sea, eso lo hice para justamente celebrar el día del libro, imagínense nada más, qué osadía la mía. Este, era un día que, como en Tampico había visto, no había, pues, gente que te diera información sobre el programa del día ni nada, entonces había una lona pegada y la lona, ahorita vamos a ver también esa imagen con el programa, pues, como que no les alcanzó para la impresión del programa, y entonces vean que ahí en la parte de abajo, pues, parecía que nada más había 2 eventos y resulta que era como todo el día había actividades, pero, pues, no se veían. Nunca supimos quién más estaba ni nada. Y dije: "Bueno, pues, quién sabe", ¿no? El programa se podía consultar en Internet, eso es cierto, pero cuando yo lo consulté para previo a mi viaje, no estaba completo tampoco, y estaba como segmentado, entonces era como un poco raro, y, pues, en realidad no había como un manejo completo de eso. Y bueno, pues, era como súper raro. Otra vez encontré también, ahorita también vamos a ver esa foto, lo que me molesta demasiado, y era los libros voladores. Nuevamente hicieron esa instalación, creo que ya es como muy muy de la full. Había los libros, colgados y bueno, pues ya saben, ¿no? Me da como dicen las juventudes, me dio mucho cringe porque eran ediciones, pues, muy padres, como esa que vemos ahí de Nabokov. Entonces, era muy muy extraño. Y, también, pues, otra cosa que me sacó muchísimo de onda fue que a la salida ya de la feria estaba un tanque de la Sedena, entonces no supe si ya vamos a militarizar también los libros o qué onda. ¿Por qué estaba ahí? Honestamente no sé, nunca había visto esto en una feria de libro, o sea, sí seguridad y eso, pero no un tanque de la Sedena. Entonces, fue como extraño, muy extraño. Y bueno, pues la parte, que voy a rescatar de esta feria es que, primera, había comida muy rica, porque ahora sí comí ahí, entonces, había comida muy rica. Y segunda, había un par de personas que estaban del staff, que eran muy muy amables y realmente estaban muy entusiastas por lo que estaban haciendo. Creo que por esas 2 personas me pareció que no debía tirarle tanto hate a la feria. Estaban muy, muy animados, pero nuevamente, pues, vemos, ¿no?, lo lamentable que es tener una feria de libro en Tamaulipas. Creo que, debería de organizarse nuevamente, lo seguiré diciendo, debería organizarse mejor, porque imagínense tener la experiencia de ir a este tipo de feria de libro, donde la oferta literaria es muy pequeña y vemos, pues, grandes extensiones, pues, de otro tipo de actividades. Había una zona inmersiva que también estaba como muy llena, había una parte de niños que realmente no revisé muy bien, y nuevamente había como todo esto de los niños, otakus, que también estaba súper lleno. Y bueno, pues, creo que ya es la constante en las ferias de la UAT, y bueno, pues, ojalá que en algún momento, pues, esto se mejore, porque realmente sí es importante para, pues, para todos, ¿no? Ahora viene la parte triste, y por lo que mi día del libro se convirtió en una cosa muy, muy triste, debo decirlo. Eh, Cuando íbamos saliendo de la feria, estaba una mesa de trueque de libros, que ahorita la producción me va a poner la foto de cómo estaba ahí la mesita. Eh, Estaba esta mesita, ¿no? Que era de donación y trueque de libros.
tú podías dejar un libro y llevarte uno. A mí siempre me gusta husmear en estas mesitas porque generalmente hay cosas, o muy feas o muy buenas. Entonces, es como una bipolaridad así, porque la gente cree que cuando donas libros o cuando haces trueque de libros son como libros que no tienen chiste ni nada, ¿no? Entonces, me gusta ver qué tipo de cosas se ofrecen a los demás, porque eso habla también mucho de uno como donador de libros. Entonces, me gusta como husmear ahí. Y bueno, pues, em, entre todas esas cosas, como pueden ver, ahí decía que si querías un libro, pues, te lo podías llevar. Entonces, me puse a revisar y encontré, un libro de Salvador Elizondo. Yo soy coleccionista de libros, em, pero de una cosa en específica, y es de los libros que edita la CANIEM por el Día Nacional del Libro. Cada año, en noviembre, la CANIEM, la Cámara de la Industria de la Industria Editorial en México, publica un libro de un texto de un autor mexicano y lo regala. Entonces, yo colecciono esos libros, tengo ediciones hasta de 1990 que he encontrado en libros de viejo, pero todos los años hago hasta lo imposible por conseguir estos libros. Generalmente me los regalan en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces tengo toda la colección, casi toda la colección desde hace algunos años. Y me encontré ese libro que vemos ahí, que es de Salvador Elizondo, un texto que se llama El Signore. Es una historia muy interesante acerca de el protagonista va a una escuela, a una academia militar y cuenta como todo lo que pasó ahí. Es súper entretenido, es muy hermoso, está escrito de una manera impresionantemente bella. Y bueno, pues yo no daba crédito a que ese libro estuviera ahí. eh, Porque es un libro realmente interesante, yo podría decir que es uno de los libros que más me gustan de Elizondo y bueno, Elizondo es Elizondo. Así es que yo lo vi y dije: "Es que no puede ser que esté ahí", y dije: "Me lo voy a llevar". Lo cambié por otro que había comprado en la feria también, y una de las cosas que más me sorprendió es que si pueden ver, miren, ahí lo vamos a ver, tiene su cédula, o sea, estaba en una biblioteca, porque tiene también los sellos, lo sacaron de la biblioteca y lo pusieron en una mesa de trueque. Entonces, cuando empecé a revisar, vienen todas sus comandas aquí, o sea, todas pues, los registros de cuándo lo sacaron de la biblioteca y todo eso, y vienen sus fichas bibliográficas. Ya de por sí es lamentable eso, ¿no? Que este libro lo hayan sacado de una biblioteca, pero bueno. Y bueno, ¿cuántas veces fue leído este libro? Ninguna, ninguna, ninguna. Entonces, fue una cosa muy triste, realmente me conmovió mucho que un libro tan hermoso y que está escrito de una forma tan padre, pues, nunca haya sido sacado de la biblioteca. Y además, imagínense ser un libro y que te roben o te desechen de una biblioteca y termines en una mesita de trueque, cuando realmente es un texto bastante interesante y es muy, muy entretenido. Y bueno, pues decidí, llevármelo integrarlo a mi colección de libros. Este libro obviamente ya lo tenía, pero, en cuanto lo traje, pues, lo primero que hice fue hacerlo para lo que estuvo hecho, y ya lo volví a leer otra vez. Entonces, pues, fue o sea, ¿escucharon eso? Fue el sonido de mi corazón rompiéndose cuando vi esto, y creo que fue muy triste, y sobre todo me pegó más en el día del libro, creo que no debí haber hecho eso. Y ahí, bueno, pues, eso fue la full de la UAT, nuevamente, ya creo que ya no voy a ir a esas ferias, porque cada vez que voy, o salgo enojada, o como en esta ocasión salí muy triste y deprimida. Entonces, pues, creo que ya, si vuelvo a ir, eso será masoquismo, pero en fin, este, pues, a veces uno tiene que hacer este tipo de cosas para ver, ¿no? Pues, qué va a haber y todo eso.
Ay, y además alguien tiene que hacer ese trabajo, entonces, para que no nos cuenten, pues, hay que ir a documentar este tipo de cosas. Así es que, solo por ese interés, pues, seguiré recorriendo algunas de las ferias de libros a las que me invitan. De hecho, ahora me invitaron a la feria del libro, de León. Lamentablemente no voy a poder ir, pero, va a ser del 12 al 21 de mayo, entonces vamos a estar ahí haciendo algunas recomendaciones sobre esta feria para que si ustedes andan por León o eso, puedan ir. Ya en el próximo programa vamos a platicar un poco más acerca de eso. Y bueno, lo siguiente que quería contarles es que, bueno, pues como dice mi papá Carlos Tomasini, a quien por cierto le mando un abrazo y un saludo, este, los amigos de Anagrama me mandaron un libro, este libro de Amelie Nothomb, que, ella, por cierto, es una de mis escritoras favoritas, me gusta mucho la manera en la que escribe. Y bueno, pues este libro es su más reciente libro, se llama Primera Sangre, y como podemos ver, pues, esta en general los libros de ella son muy, autobiográficos. Ella ha reconocido que, pues, le gusta como mezclar su propia experiencia con la ficción. Y bueno, este libro no es la excepción. Quiero decir que es un libro súper entretenido, me pareció muy divertido. Por momentos uno se bota de la risa muy padre, porque, en este libro ella cuenta la historia de su papá. Su papá era diplomático. De hecho, ella, eh, nació, si no mal recuerdo, en Japón. Y nació en Japón, pues, de manera circunstancial, porque su papá era diplomático. Entonces, como que donde llegaban, ¿no? Eh, o nació en Bélgica y luego se fue muy chiquita a Japón, algo así. Entonces, ella, en algunos otros de sus libros explora ese como ese acercamiento que tiene con Japón y explica como esto acerca de su familia, de por qué estaba de pronto en un lugar y luego se iba a otro y así. Entonces, en este libro ella cuenta, pues, la historia de su papá desde su infancia y es muy divertido porque cuenta, cómo el papá, eh, crece con su familia materna, porque su papá muere. Entonces, su mamá se lo lleva con su familia, y su familia es como muy elevada y todo, y un día deciden que tiene que forjar su carácter y lo mandan con la familia de su papá. Y la familia de su papá, pues, es una familia así como de gente bien loca, y su abuelo es poeta, entonces, donde está así comiendo o lo que sea, detiene todo y empieza a recitar poesía, poesía que él inventa. Entonces, es una cosa bien chistosa, él como niño, pues, empieza a observar ese tipo de cosas. El abuelo tiene hijos de la misma edad que él, y entonces como que él va de vacaciones y los visita, pero todos como son niños, son como muy minimizados y ghosteados y todo el rollo. Entonces, cuenta como un montón de cosas muy chuscas que le pasan con su otra familia, que bueno, están como muy alejados del progreso y la civilización que tiene, la otra parte de su familia. Entonces, es un libro muy divertido. La verdad es que se lee muy fácilmente. Y además, pues está, bueno, como les decía, está editado por Anagrama acá en México. Y bueno, yo me divertí horrores. La verdad es que, pocas veces leo libros que me divierten tanto, porque generalmente leo libros que me hacen sufrir en la vida, pero este sí es muy divertido y me gusta mucho el estilo en que escribe ella. Pues, tiene todo su estilacho, va dividido como por capítulos. Ahí también cuenta cómo conoce, a su esposa y que se casa, y cómo toda su familia como que se opone a eso, principalmente su familia paterna. Entonces, ahí hay como es la historia de su papá, una biografía muy interesante, pero además está súper bien narrada. Entonces, es una cosa que realmente si la pueden leer,
léanlo porque está muy, muy divertido. eh, y ya está en librerías. Yo, bueno, me lo mandaron de Anagrama, pero también lo pueden conseguir, por ejemplo, en Sanborns, ahí está, yo lo vi. Y bueno, pues esa es la recomendación literaria de esta semana, porque ya saben que aquí nos gustan mucho los libros y nos gusta mucho leer, entonces, pues vamos a seguir recomendando libros que nos envíen amablemente para poder revisar. Y bueno, pues, como les cuento, toda esta semana hemos estado haciendo como el scouting de algunas cosas, culturales. Esta semana, hubo varias actividades, sobre todo en el sur de Tamaulipas, pero bueno, también, les recuerdo que justamente hoy inician los eventos para conmemorar los 100 años de la fundación de Ciudad Madero. Ya Tampico tuvo todo su conmemoración del bicentenario, así es que ahora ya le toca el turno a Ciudad Madero. Las autoridades municipales nos contaron que, bueno, pues van a hacer un montón de actividades a lo largo de un año para, conmemorar esta fecha. Y bueno, pues están como planeando que muchos de estos eventos sean culturales y que bueno, pues, se difundan entre la población. Incluso, les voy a hacer una recomendación. El Ayuntamiento de Ciudad Madero los fines de semana hace eventos culturales en la Plaza Isauro Alfaro. Van cambiando de temática. A veces hay, pues, eventos de danza, de baile, otras veces hay, grupos musicales, a veces hay, cosas como, artistas locales. La semana, pasada, por ejemplo, había una exhibición de, vehículos antiguos y cosas por el estilo. Entonces, si ustedes no tienen nada que hacer los fines de semana, pueden darse una vuelta a la plaza. Las actividades, si no mal recuerdo, empiezan a partir de las 7 de la noche y se juntan ahí en el kiosquito de la Plaza Isauro Alfaro, en el centro de Madero, donde ustedes también pueden participar y pueden, pues, checar en la página de Facebook del ayuntamiento o de la Dirección de Cultura, y ahí pueden también ver, pues, qué va a haber cada semana. Les digo que cada semana hay como eventos diferentes. He tenido oportunidad de ir a algunos y, pues sí, hay algunos bastante completos y, sobre todo, tienen público, porque me ha tocado también ir a algunos en otros municipios, que no quiero decir que sean Tampico, pero, donde luego no hay, pues, no hay mucho quórum, pero, pues, en este sí, así es que ustedes pueden estar ahí y pueden, pues, pueden ver qué tanto se hace en la zona, porque además le dan mucho espacio a artistas locales, que eso me parece, muy bueno, porque, pues, como ustedes saben, creo que siempre es bueno difundir el arte de lo que se hace en esta parte del país, porque pareciera que no, pero hay muchísima gente haciendo muchas cosas de arte y de cultura, y eso me agrada muchísimo, me agrada muchísimo porque también hay que nutrirnos por esa parte. Y bueno, pues, vamos a ver si la producción me puede decir si está por ahí nuestra invitada. Ahorita vamos a ir revisando. Bueno, pues, como les comentaba, y ustedes saben muy bien, en este espacio nos gusta mucho también, además de los libros, la lengua y la literatura. Y, nuestra entrevistada de hoy, creo que es una persona con quien podemos conversar mucho acerca de este tema, y ojalá que ustedes también tengan oportunidad de revisar su más reciente libro, que se llama El acto de nombrar. Ella es Elena Bazán. Elena Bazán, es originaria de Guadalajara, pero creció en la Ciudad de México. Es editora, es correctora, y gestora de proyectos editoriales. Además, ha colaborado con diversas editoriales de México, España, China y Alemania. Es fundadora de un estudio de servicios editoriales que se llama Se hacen libros, así es que es fanática de los libros, por cierto, y que tiene su sede en la Ciudad de México y en Madrid.
Además, déjenme decirles que a mí su currículum me impacta porque fíjense que tiene un máster en lexicografía hispánica por la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y además tiene un máster en edición por la Universidad Autónoma de Madrid y ella es licenciada en Letras Iberoamericanas por el Claustro de Sor Juana. Y bueno, pues además de todo, es autora de varios libros. Como les digo, en esta ocasión la vamos a entrevistar por su más reciente obra, que está editada por el sello Aguilar y se llama El acto de nombrar. Así es que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Elena Bazán. Hola, hola querida Tania. Oye, pues qué bonito recibimiento. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Estoy encantada de estar aquí y bueno, pues hablemos de palabras, que como ya bien dijiste, es lo mío. Sí, eso vemos, eso vemos. Oye, Elena, fíjate que, tuve la oportunidad de leer tu libro, un libro que disfruté muchísimo, por momentos fue muy agobiante, pero déjame decirte que es muy, muy esclarecedor y esperanzador hasta cierto punto. Pero bueno, este libro se llama El acto de nombrar y básicamente, pues, si lo pudiera resumir en una frase para nuestra audiencia sería la importancia que tiene darle el nombre que debe tener a las cosas, tal cual. Cuéntanos Así un es. poco cómo surgió. Ay, oye, muchas gracias, Tania. Lo has definido mucho mejor que yo, porque sí, este libro se trata de generar una reflexión sobre por qué las palabras significan y por qué son trascendentales. Entonces, este libro surgió desde un lugar muy personal como autora, en el que me daba cuenta de que repetía mucho algunas palabras. Las repetía tanto en mi lenguaje, en mi léxico, como en las reflexiones que yo tenía. Y así que comencé a escribir sobre estas palabras. Son 10 palabras. Te voy a decir cuáles son para quienes nos escuchan. Sororidad, violencia, feminicidio, memoria, elle, techo de cristal, carga mental, amor propio, feminismos y libertad. Y yo lo que hice fue sentarme, reflexionar y trabajar sobre las palabras desde un punto de vista lexicográfico, que esta es mi formación, o sea, cuál es la historia de las palabras, que siempre es muy hermoso partir desde ahí, pero después fue una reflexión mucho más social y de comunidad. Cómo todas las personas nos apropiamos de este lenguaje y por qué es trascendental aprender estas palabras. Así que es una reflexión en la que les cuento historias sobre el lenguaje, de dónde vienen, cuál fue la primera vez que se dijo, se escribió esta palabra, quiénes las utilizan, pero después de cómo nos impactan y también de cómo otras personas resignifican, porque yo en este libro estoy muy contenta, honrada y satisfecha de decirte que participaron 16 entrevistadas. Hay 16 mujeres espectaculares que me compartieron su voz y con quienes conversé sobre estas palabras también. Oye, hay una parte muy interesante que creo que, como está en la primera parte del libro, creo que abre bien esta discusión y dice: "Si nombramos es porque nos importa". Entonces, a partir de esta reflexión, creo que surge el libro como tal. Es un libro en donde también reflexionas mucho acerca del feminismo. Sí, sí, y efectivamente, mira, voy a tomar tu primera mención, que si nombramos es porque nos importan. El lenguaje tiene un rasgo individual que es bellísimo y es nombrar nuestro propio mundo. Es decir, si yo como Elena, tú como Tania, utilizamos una palabra, significa que tiene resonancia en nuestro mundo individual, significa para ti, para mí, pero también en nuestra comunidad, en nuestra hermana, nuestra madre, nuestro padre, nuestras amigas, nuestros compañeros de la escuela. O sea, es una palabra que habla de nuestro mundo. Y efectivamente, feminismos es una palabra muy importante para mí porque yo me confieso una feminista tardía, es decir, lo entendí siendo adulta. Yo ahora veo a las chavitas, aquí yo ya súper señora diciendo chavitas, pero, o sea, lo impactantes que son y la fuerza y la comprensión que desde muy jóvenes, incluso niñas, tienen ya las mujeres, que yo lo celebro muchísimo. Y yo lo que hice fue una reflexión sobre los feminismos y entender que no existe un feminismo. Cuando decimos feminismo, estamos
quitando posibilidades de entendimiento. Son los feminismos porque hay muchos puntos de partida y de encuentro. Y aquí hay una palabra que a mí me pareció muy importante en el descubrimiento de este libro, que es interseccional. ¿Qué significa? Los feminismos interseccionales son aquellos que nos dicen que nos encontramos desde diferentes puntos, es decir, no solamente existen los feminismos por el hecho de ser mujeres, por género, sino por otras situaciones que nos cruzan, por el lugar en el que nacemos, por el color de nuestra piel, por los espacios en los que nos movemos, si somos migrantes o si no lo somos. Entonces, los feminismos lo que hacen es hacernos ver que existe un mundo más allá del propio, más allá de ser mujer y más allá del mundo propio. Y también quiero destacar muchísimo que los feminismos pues invitan a todo el mundo, a todas las personas, ¿no? O sea, los feminismos son para todo el mundo debería ser feminista, nos dicen Bell Hooks y Chimamanda ni Josie Adichie, por ejemplo. Y bueno, esta es una de las palabras que abordamos en el libro. Como verás, que me emociona muchísimo. No, y claro, de hecho, de manera personal, cuando revisaba como palabra por palabra, me impactó mucho cuando hablas acerca de violencia y relatas como esta parte de tus sueños recurrentes, porque creo que es algo que todas como mujeres hemos vivido, hemos, padecido, ¿no?, de cierta forma. Y bueno, un poco para nuestros espectadores, en esta parte es el libro es un compendio que hace Elena de 10 palabras que justamente tienen como la idea de nombrar ese tipo de fenómenos que para los que a veces usamos eufemismos, o Uh no -huh. queremos referirnos, o le damos la vuelta. Entonces ella dice: "Violencia es violencia, y es esto y esto", y explica muchos casos. Y además lo que me gustó mucho del libro fue que documentas exactamente con datos duros, o sea, no solamente es una reflexión, sino también es como un material muy importante de apoyo. Y en esta parte, cuando explica la palabra violencia, Elena cuenta 2 de sus sueños, que dice que son sus sueños recurrentes, pero son realmente violentos, y eso me perturbó mucho. No sé si quieras compartirnos un poco acerca de esto. Claro que sí, Tania. De hecho, para mí, escribir este capítulo fue una catarsis muy necesaria. Y bueno, violencia, yo comencé el capítulo hablando de 2 sueños que son recurrentes en mi vida. Uno es cuando estoy dentro de casa y alguien, nunca veo el rostro, ¿no? Pero siempre es una figura masculina muy identificable, intenta entrar. Se asoma por la ventana, toca la ventana y me dice, aquí estoy, ¿no? Intenta entrar a mi casa, intenta abrir la puerta de casa y demás. Y otro sueño muy recurrente es cuando estoy afuera y me agreden. Nunca es una figura definida, o sea, no es un rostro, pero siempre es un cuerpo masculino, eso es muy identificable. Y me agreden en la calle, me gritan, me chiflan, me golpean, me persiguen. Y ahí hay algo muy importante en este sueño. Yo me defiendo, yo me defiendo, pateo, así aviento, lanzo mis brazos y lo que sucede es que se me cae el cuerpo, o sea, lanzo un golpe para defenderme y se cae el cuerpo. Y pues esto es muy simbólico, podríamos o sea, hablar y yo con mi psicóloga identificar muchas cosas, pero lo que yo concluyo es que es una sensación de impotencia. Y a mí, muy particularmente, y yo comparto esta historia para cualquier otra persona, no es un asunto de género, pero es un hecho que las mujeres vivimos un grado y un tipo de violencia que sí tiene que ver con nuestra condición de ser mujeres. Entonces lo que hice fue comenzar a reflexionar por qué me afectaba mucho la violencia. Si yo ya dormía y soñaba y tenía temor de que me agredieran, significa que la violencia está en la puerta de casa, que la violencia está cruzando la calle, que la violencia nos acecha. Así que este capítulo, pues yo comparto una historia muy personal en la que les quiero decir que si le ponemos nombre y si nos atrevemos a decir que algo está pasando, podremos entenderlo. Y te soy muy sincera, Tania, después de haber escrito el libro, dejé de tener estos sueños que fueron muy recurrentes muchos años. Y yo estoy segura que es porque lo identifiqué y pude decirme a mí misma que sabía que hay violencia y que me afecta, ¿no? Este fue un primer paso. Pero aparte creo que está muy bueno, yo me sentí muy identificada porque
cuando vives, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es algo que a mí me afecta muchísimo, porque viví muchos años allá, es como estar en este estado de alerta permanente. Entonces, como que cuando tú cuentas eso, o que era justo como lo que tú relatas en el libro, ¿no? Que a veces no compartimos esas cosas, pero, oh, sorpresa, ¿no? Hay más personas o más mujeres que están como sintiendo lo mismo y están pasando por lo mismo. Y creo que cuando contaste esto, me sentí muy identificada porque o sea, todo el tiempo también, o lo que contabas, ¿no? De que revisabas las chapas de la puerta de tu casa y todo esto, y dije: "Ay, Dios, a mí eso también me pasó". Pero qué Claro. importante, ¿no? También, como lo mencionas, compartir ese tipo de reflexiones, porque en realidad como que siempre las mantenemos, ocultas y esto, y también hablarlo y compartirlo es generar esta red de apoyo y de sororidad entre todas nosotras. Efectivamente, y también este libro lo escribí desde una reflexión en la que me preguntaba, ¿soy solo yo? ¿Solo yo tengo miedo de cruzar un puente peatonal, por ejemplo? ¿O solo yo siento muchísima emoción cuando veo a mis amigas y es el momento más feliz? O sea, en todos los extremos. Y cuando hablamos y contamos estas experiencias en voz alta, se crean círculos y comunidades bellísimas. Y sí, el tema de la violencia, también hay un capítulo sobre feminicidio y posteriormente un capítulo sobre memoria. Es muy importante que tengamos la confianza de hablar en voz alta, porque podemos identificar algo que nos salve la vida y no es una exageración. Nos puede salvar la vida decirle a alguien más, me está pasando esto, o podemos ayudar y acompañar también. Esto es igual de importante. De hecho, en uno de los capítulos hay una breve guía de acompañamiento emocional, justamente por si alguna amiga, vecina, hermana, colega, incluso una mujer que esté en la calle a quien no conoces, está pasando por un momento complicado o violento, te puedas acercar a acompañar. Ahora, una cosa que me llamó la atención también era que decía que, bueno, en el libro explicas que fue un poco complicado para ti elegir el orden en el que ibas a poner las palabras, porque las 10 como que tenían que ir muy enlazadas y parece que una da pie a otra. Y en el libro se siente una transición muy natural, como que es como deberían ir, ¿no? Pero cuéntanos acerca de esta complicación que te resultó la lista de palabras. Oye, qué bueno que me dices que fue coherente, porque de verdad que lo intenté muchísimo. Mira, te decía que estas 10 palabras, pues, son parte de mi vida de una u otra manera. Las menciono mucho y las escucho mucho y las comparto mucho con mis círculos cercanos. Y el orden era importante para lograr hacer tangible que son palabras que nos acompañan todo el tiempo y que nos enlazan. Una puede propiciar a la otra o una puede hacernos reflexionar sobre la otra. Así que yo tenía estas 10 palabras muy identificadas. Yo trabajo mucho con posits, entonces tenía las 10 palabras como haciendo un rompecabezas y las movía intentando identificar pues un orden natural, ¿no? Y de hecho las voy a volver a leer en orden para que entendamos este ejercicio. Sororidad, violencia, feminicidio, memoria, elle, techo de cristal, carga mental, amor propio, feminismos y libertad. Y es muy simbólico que yo cierre el libro con la palabra libertad, cuyo último subcapítulo es voz, porque la voz es un primer paso para ser libres y nombrar es un paso importante para poder ser nosotras mismas o nosotros mismos o nosotres mismes. Este libro es para todos. Y bueno, un poco, en ese sentido, porque bueno, pues, como sabemos, pues el lenguaje es una construcción social y pues sí, el idiolecto, ¿no? Básicamente, pues es una construcción personal del lenguaje, ¿no? Pero, ¿qué opinas acerca de la prescripción que hay tan fuerte por parte de la RAE acerca del uso del lenguaje? Ok, mira, yo estudié en la Real Academia Española, entonces siento que soy un punto de referencia tanto de Sí. la parte académica como Justo por del... eso me interesa mucho tu opinión, porque como que estás de los 2 lados, ¿no? Es Sí, como ser claro, lingüista y ser prescriptivo, ¿no? estoy Ser justo en medio, sí.
Mira, tuve la oportunidad de formarme en la academia y además, o sea, yo como correctora, como editora, pues soy muy académica y muy de criterios porque son los recursos lingüísticos para poder trabajar el lenguaje. Pero por otro lado, también soy una usuaria muy entusiasta de la oralidad y de escuchar a otras personas hablar. Así que yo abrazo muchísimo el lenguaje inclusivo o lenguaje igualitario, que es otro término que podemos utilizar, porque yo defiendo el uso el uso, o sea, de los hablantes. Nosotros creamos palabras todo el tiempo. Una cosa es que trasciendan en el uso, en el tiempo y en más usuarios y que después lleguen a un diccionario y se vuelvan un término lingüístico, académico, con criterios y demás. Y otra cosa es que desaparezcan el día de mañana, que yo me invente una palabra y nadie más la utilice. Lo que quiero decir es que los dos puntos son igual de importantes, o sea, son dos extremos que constantemente comparten espacios. ¿Qué sucede con el lenguaje inclusivo, incluyente o igualitario? Es un golpe de realidad. Nos está dando un aviso, nos está diciendo que algo sucede en la sociedad y que tenemos que prestar atención. Hay espacios geográficos, hay comunidades y hay sociedades que son mucho más abiertas. O sea, si tú escuchas hablar a una persona en Argentina o en Chile que lo tienen mucho más interiorizado, el uso de la E, pues es muy común, ¿no? Les queridas niñas hablan perfectamente el lenguaje inclusivo con el E no binario o con el E genérico. Hay otros espacios donde cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto yo lo manejo como un tema de criterio y de adecuación y de corrección, que son tres palabras claves en el uso del lenguaje. La academia, la Real Academia Española, es quien más lo ha dicho, pero recuerden que son 23 academias en todo el mundo, 23 academias de la lengua del español. O de la lengua española, pues justamente la Academia de España es quien más ha dicho que lo considera incluso una tontería. Esta es la palabra que utilizan, es una tontería. Pero lo que le quiero decir a los usuarios es que esto es un criterio, es decir, es una autoridad, sí, es muy valiosa siempre, pero es un criterio que tú puedes elegir como el adecuado para ti o como inadecuado para ti. Así que si tú quieres decir bienvenidas, queridas, porque te identificas y porque significa y sobre todo porque le das el espacio a alguien, por favor, hazlo. Adelante. Hay que sentirnos muy cómodas, muy cómodos, muy cómodes, hablando como nos significa. Y hay algo muy interesante del lenguaje inclusivo que es la apertura y el respeto. Algo que yo digo es criterio, conocimiento y respeto. Decide cómo vas a hablar y cuáles son tus referentes de autoridad. Eso es criterio. Utilizar o no la postura de la RAE es tener un criterio lingüístico. Lo segundo es respeto. Si tú hablas como hablas, que te respeten y respeta muchísimo. Y lo tercero es conocimiento. Yo invito siempre a todas las personas que me preguntan sobre ese tema a investigar. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las referencias? Investiguemos porque hay muchísima información valiosa. Entonces, ya sea que quieras decir bienvenides o bienvenidas o y bienvenidos o bienvenidos o solamente decir bienvenidas o decir hola, qué bueno que se encuentran aquí. Todo es válido, pero pues hay que pensar en el criterio y en la adecuación, cómo queremos utilizarlo y cómo se nos acerca. Pero si queremos utilizar la E u otros recursos lingüísticos de lenguaje inclusivo, porque la E es solo un recurso, recuerden, adelante, adelante, usemos la lengua es nuestra. Y si para alguien es muy significativo, por ejemplo, cuando te piden que utilices un pronombre, que dicen, mi pronombre es ella, no nos cuesta nada respetar y utilizarlo. Esa es mi lógica y esta es mi construcción al respecto. Oye, y hablando de palabras, y ya que vemos, pues, un montón de palabras relacionadas, pues, yo creo directamente con las mujeres, ¿cuál crees que sea la palabra más poderosa para las mujeres actualmente? Ay, qué bonita pregunta. Uf, mira, yo creo que esto va a depender de cada mujer. Para cada mujer va a significar algo. Para mí, en este momento de mi vida, son dos. Sororidad, porque me ha enseñado muchísimo y porque me ha construido. Y la segunda es voz. Voz es una palabra importantísima
para las mujeres. Merecemos tener voz y merecemos utilizarla y merecemos que se nos respete. Pero estas son mis palabras. ¿Cuáles serían las tuyas, Tania? Yo creo que para mí sería igualdad, porque creo que justo como lo mencionas, por ejemplo, en la parte del techo de cristal, creo que no solo en lo laboral, que es algo que también me llamó mucho la atención de tu libro, dices: "Es que el techo de cristal no solo es", en primera, ni es tan de cristal porque lo vemos, está ahí, y además no solo es laboral, sino que incluye muchos más aspectos de nuestras vidas, y también esa poder lograr ese tipo de cosas entre las mujeres, creo que es muy interesante, pero además creo que todos los días trabajamos por eso, entonces está es una lucha diaria eso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Entonces, tu igualdad es una de tus palabras. Sí, sin duda alguna. Sí, es muy importante. Pues al final del libro yo invito a los lectores a que hagan un pequeño ejercicio sobre sus propias palabras, porque yo puse 10 sobre la mesa, pero de nuevo, esto es el inicio y es una conversación. Es una invitación a quien me lee, a que reflexione, que luego vienen sus propias palabras. Y entonces pongo un brevísimo ejercicio, son algunas páginas en donde les pregunto cuáles son sus palabras en diferentes escenarios. Tu palabra del pasado, tu palabra del presente, tu palabra con dolor, tu palabra con más amor, tu palabra que te identifica con otras mujeres, tu palabra en espacios profesionales. Y así yo lo único que espero de este libro es que a quien me lee le deje una reflexión sobre qué importante es nombrar y que cada quien tiene su propia voz con sus propias palabras. Y esto es muy importante. Hay un antes y un después en la vida de cuando aprendemos a nombrar las cosas. Y además creo que eso, ¿no? El libro me pareció de manera personal muy reflexivo, muy, muy reflexivo, porque justamente como que todas estas cosas que pasan todo el tiempo frente a nosotros, las hacemos ya, conscientes y podemos trabajar sobre ellas justo cuando las empezamos a nombrar y de la manera en la que las empezamos a nombrar, no solo ante nosotros, sino ante los demás. Contabas en el libro una experiencia de una chica a la que tú decías, que decía que ya le había dicho que no a un chico y el chico la seguía buscando y buscando y, oye, es que eso es acoso. No, no es acoso, ¿no? Claro que sí es acoso, ¿no? Y cómo ya una vez que podemos mentalizar eso, se establecen límites. Entonces, creo que es una reflexión bastante importante a llamar por su nombre a este tipo de cuestiones y de actitudes que de pronto lo hemos normalizado, pero que también forman parte de todas estas capas de violencia que diariamente vivimos las mujeres. Sí, efectivamente, cuando aprendemos a nombrar por su nombre los actos violentos, tenemos más oportunidad de entenderlo, de protegernos y de actuar y sobre todo de o salir de ahí o no volver a entrar ahí. Son como diferentes círculos. Yo doy 2 casos que invito a quien nos está viendo a que por favor lo busquen, es muy importante, y son el violentómetro y el violentómetro digital. Por favor, échenle un ojito, está en redes sociales, está en internet, está súper a la mano, que de hecho voy a destacar que son 2 recursos de mexicanas. Se hicieron en México. El violentómetro y el violentómetro digital son mexicanos. Se hicieron aquí. Todas las referencias bibliográficas están también aquí en el libro. Y búsquenlo y lean qué significa la violencia y desde qué punto se empieza para que aprendamos a señalarlo y esto, a pedir ayuda o a brindar ayuda. Sí, de hecho, aquí les vamos a compartir estos recursos que nos marca Elena en el libro, tanto el violentómetro como el violentómetro digital, porque ahí también podemos dimensionar qué tanto de este tipo de conductas no podemos seguir normalizando, no debemos aceptar y como bien dice ella, o sea, salir o movernos de ahí o denunciar, porque también estas cosas, recuerden que la violencia digital también se denuncia y es muy importante no solo para sentar precedentes, sino para que también haya acciones al respecto, y creo que es muy, muy importante.
Claro, y de hecho, Tania, si me permites agregar un último punto a esto, hay una frase de Soraya Chimali, una autora a quien también hago referencia, muy interesante, se las recomiendo. En su libro Rabia somos todas, nos da un consejo maravilloso que yo lo he vuelto parte de mi vida. Y ella nos dice, no tengas miedo a caer mal, sé valiente de decir lo que te incomoda o lo que te molesta. Entonces, ese es un gran consejo. No tengamos miedo a caer mal, a decir, no me gusta cómo me miras, no me gusta cómo me hablas, no me gusta lo que está pasando, veo una situación con esta persona, hay algo aquí. No tengamos miedo a caer mal y seamos muy valientes, que no siempre es fácil y yo lo sé, pero seamos muy valientes en nombrar lo que está pasando. Oye, y bueno, pareciera que, o me da un poco la sensación de que este libro podría tener continuidad. ¿Habrá una nueva lista? Bueno, esta es una conversación muy bonita que he tenido con mi editor, César Ramos, que es un gran cómplice. Y lo que acordamos al inicio de este libro es que este pueden ser las primeras 10 palabras de una infinidad de palabras. Entonces, pues no lo sé, veamos qué pasa. Prometo que serás la primera en enterarse y pues esperemos que sí, porque hay muchas palabras que nombrar. Pero ¿sabes qué espero yo? Mucho más allá de que yo lo haga, yo espero que salgan otras cosas y que sean otras las personas que digan sus propias palabras. Lo que sí hay es un podcast. Lo continuamos en un podcast que les invito a escuchar. Se llama Las Palabras de Nosotras. Es un podcast de La Langosta Literaria de Penguin Random House, mi casa editorial. Y en Las Palabras de Nosotras, yo converso con otras autoras de la casa para que nos digan cuáles son las palabras que a ellas les mueve a crear otros libros. Entonces, por ahora no es otra edición o una segunda parte del acto de nombrar, sino un podcast que se llama Las Palabras de Nosotras y que está en todas las plataformas disponibles. Ay, qué padre. Vamos a poner aquí el link para que puedan escuchar el podcast, porque la verdad es que después de leer el libro, yo quiero escuchar ese podcast. Estaría súper interesante eso, como un ejercicio además de ver, ¿no? De justo en esta afán de compartir y todo, de ver cómo, qué es lo que piensan otras mujeres. A lo mejor coincidimos en muchas otras palabras, ¿no? Claro que sí, y sobre todo aprender. O sea, yo me he sorprendido con todas estas autoras que conversan conmigo, que para mí es un honor además, de lo mucho que me han enseñado. O sea, yo manejo mi léxico y mi léxico crece gracias a las personas que me hablan y que me cuentan cosas al respecto. Oye, ¿y tienes alguna ya después de que terminaste el libro, tuviste alguna otra palabra que dijiste: "Ay, a lo mejor pude haber metido esta palabra aquí"? Ay, pues mira, me pasa y te lo voy a confesar, teníamos 11 palabras. Mira, en principio iban a ser 20, pero después dijimos, bueno, 20 es demasiado, Okey. ¿no? O sea, iba a ser muy grande el ejemplar, entonces vamos a ir reduciendo. Al final acordamos 11 palabras y tuve que sacar una palabra, o sea, no estaba planeado cortarla, pero también me parece muy simbólico. La palabra que no escribí fue éxito. Éxito a mí me parece que es una palabra que las mujeres resignificamos siempre. No es una palabra nueva, sin embargo, para nosotras significan cosas muy especiales y tenemos una lucha muy particular para sentirnos exitosas o para lograr el éxito a los ojos de la sociedad, del patriarcado y demás. Y no llegué a esa palabra porque había llegado un límite también. Y esto es algo de lo que hablo en amor propio y en carga mental y en cuidados. Hablo sobre darnos cuenta de que necesitamos parar o de que necesitamos que alguien nos releve o de que necesitamos reformular. Así que al final, éxito no fue una palabra que escribí. Tal vez si hay una segunda parte empezaré por ahí, pero también fue muy simbólico. Entonces, no considero un fracaso no haber llegado a la ansiaba, considero un éxito haber publicado 10 palabras. Sí, porque, pues, el éxito, finalmente, creo que para cada una, de manera personal, significa una cosa muy, muy diferente. Mientras está como muy normalizado o estandarizado, yo creo, para el mundo masculino esto, para las mujeres, yo creo que todos los días va siendo una especie de éxito ciertas cosas, ¿no? Yo tengo amigas que son muy felices cuando les queda bien el arroz, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, ese es parte de su éxito, se siente muy Claro. feliz de que le queda muy bien,
Claro, y ninguno es menor porque significa Claro. algo. Tal vez significa que por primera vez en todo el día tuvo un momento para respirar y para hacer una sola actividad que era importante que ella hiciera. Y entonces es súper valioso, súper valioso. O también el éxito al terminar el día, ¿no? O al empezar el día. O sea, de verdad, no es gratuito decir, estoy aquí, estoy haciendo lo que me gusta. O sea, Tania, que yo el día de hoy tenga esta conversación contigo, me parece un éxito para mí, porque significa que yo conecté con una mujer, que yo tengo una conversación sobre algo que siempre me ha movido y que estamos disfrutando un momento. Para mí esto es tener éxito. Y que como contabas también en el libro, ¿no? O sea, como que siempre se nos exige que ya desde que te despiertas ya tienes así toda esa construcción de lo que vas a hacer durante todo el día, como que a las mujeres siempre se nos exige eso, ¿no? Como desde el primer momento tener que levantarte y ya tener como todo organizado, qué es lo que vas a hacer, qué sigue, qué esto, qué lo otro. Y entonces Dios, hay un momento en que una no puede ya, o sea, tiene también que Que focalizar parar, sí. y focalizar algo y algo personal también, ¿no? Sí, claro, de hecho hay un término ahí que es carga mental, que yo no lo conocía, también lo aprendí siendo adulta, y que significa, en palabras de Emma Clint, que es una ilustradora francesa, hacer todo el tiempo y hacerlo solo tú. La carga mental es muy complicada, también tiene repercusiones a nivel emocional, psicológico, a nivel de salud mental y a nivel físico, que generalmente son para las mujeres, ¿no? La carga mental suele estar en las mujeres. No es exclusivo, pero sí es lo más normalizado. Así que ojito, o sea, lean estas palabras, cuéntenme qué opinan y espero que también les acompañe en su vida. Oye, y para cerrar un poco esta charla, ¿cómo crees que contribuye el periodismo a este tipo de diálogo? Porque cuentas, por ejemplo, documentas muy bien muchos casos de feminicidio y de cómo, debe ser como el tratamiento desde la perspectiva de género de este tipo de notas. Pero desde tu opinión, ¿cómo crees que el periodismo puede contribuir a esto? Mira, es trascendental. El periodismo es trascendental en la vida de los seres humanos, en todos los ámbitos y para todos los temas. Esto es un hecho, porque necesitamos miradas objetivas y críticas, que esta es una definición del periodismo. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es hablar de periodismo con perspectiva de género. Y en el libro, yo agradezco muchísimo una entrevista que me concedió María Ruiz, que es una fotoperiodista que trabaja con perspectiva de género. Y justo a ella le hice esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre leer una nota periodística con una situación en donde se involucre a mujeres, por ejemplo, un feminicidio, ¿no? O una huelga de las chicas que están en las universidades, tomando las universidades para reclamar algo que es completamente válido, que es sentirse seguras en su propia escuela? Entonces yo le preguntaba, ¿qué diferencia hay entre que yo lea una nota con perspectiva de género o que no tenga perspectiva de género? Y es muy importante distinguirlo porque nos habla de un entendimiento del mundo con equidad y con justicia y con perspectiva de género, que significa veamos qué está sucediendo para una para la mitad de la sociedad. O sea, tan sencillo como hablar, la mitad de la población de este planeta necesita también tener visibilidad. Y también yo hablo de las narrativas, ¿no? Y tiene que ver con el periodismo. Y esto es gracias a lo muchísimo que María Ruiz me explicó y que le agradezco. No es lo mismo cuando tú enuncias, apareció muerta. No aparecemos muertas. No morimos, plop, no se nos va la vida así. Nos asesinan y son feminicidios. ¿Eh? O cuando, bueno, no quiero ahondar en más ejemplos, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero, o sea, la perspectiva de género también es un acto de justicia cuando se toma en el periodismo y es trascendental, es trascendental. O cuando decimos, este es un país con, esta fue una nota que leí hace poco, tantas madres solteras, ¿no? No, este es un país con tantos padres ausentes. ¿Cómo vamos a contar la historia?
¿Desde dónde vamos a enfocarlo? Y el periodismo juega un papel trascendental. Hay muchos medios de comunicación. Bueno, primero estoy hablando contigo, o sea, este es el primero que voy a mencionar. Hay muchos espacios que están haciendo estas reflexiones, pero tenemos otros esfuerzos como Ruido en la Red o Malvestida o muchos otros que están intentando posicionar el periodismo con una mirada de perspectiva de género para poder ampliar la conversación y darle un espacio a las mujeres desde sus propias trincheras. Y me parece que es indispensable. Y bueno, si me permites agregar, creo que también el papel de las mujeres dentro del periodismo, creo que también es importante, pues, valorar el espacio de las mujeres haciendo esto, porque, pues, es fundamental que haya mujeres que nos cuenten historias acercadas también a las mismas problemáticas de las mismas mujeres. Hace un tiempo, la doctora Julieta Fierro decía: es que la importancia de las mujeres en la ciencia no es solamente un número, sino que en la medida en la que haya mujeres trabajando en la ciencia, va a haber mujeres que van a atender problemáticas de las propias mujeres. Dice, por eso hay, por ejemplo, en la medicina, porque siempre las mujeres somos, ay, ¿por qué tanta tecnología y no hay, por ejemplo, tecnología más avanzada para hacernos revisiones o este tipo de cosas? Pues porque necesitamos la presencia de más mujeres que obviamente tengan estas inquietudes y estos problemas porque los han experimentado también en su vida personal y que puedan ayudar a resolverlos. Entonces, creo que, y siempre lo hemos dicho en este espacio, eh, tenemos también que abrazar y fomentar pues, la presencia de las mujeres en este tipo de medios, Ujú. porque a partir de ahí también podemos generar este diálogo y vamos a impulsar a otras mujeres a que cuenten estas historias que nos pasan a todas y ser sensibles a ellas. Por supuesto. Y estos son espacios de referencias, o sea, que cada vez haya más mujeres, que haya más periodistas, directoras de medios, camarógrafas, locutoras, o sea, todas las profesiones del medio periodístico y los medios de comunicación, es muy importante porque un día va a haber una chica que diga, yo quiero ser como ella, o sea, yo quiero ser como Tania Villanueva y dar voz y hablar con gente y generar noticias y esto es muy, muy importante. Elena, muchísimas gracias, qué gran conversación. La verdad te digo que disfruté mucho tu libro. Por momentos me pareció muy apabullante porque es un golpe de realidad, ¿no? Ver todo lo que nos pasa, cómo el mundo, pues, nos hizo así, ¿no? En muchas ocasiones. Pero cómo también normalizar esto, ya no lo podemos dejar pasar. Y pues yo creo que sí, coincido totalmente contigo. El primer paso es aprender a nombrarlo, el poder de las palabras, de nuestro vocabulario, de lo que con lo que nos comunicamos todos los días es súper importante. Y qué importante también tu reflexión al respecto. Creo que es un texto muy valioso por este tipo de cuestiones, lo que rescatas, tu investigación, creo que cada uno de las partes del libro está súper bien documentado, con experiencias de mujeres en campo haciendo este tipo de cosas. Entonces, me pareció un texto bastante, bastante fundamental que deberíamos de leer, pues, justamente para eso, ¿no? Para romper todo esto como bien dices al final, pues, llegar a la ansiada libertad, ¿no? O por lo menos acercarnos ahí. Claro que sí, sí, tú lo has hecho mejor que yo. Muchas gracias por cómo presentas el libro. Estoy muy contenta y gracias por esta preciosa, preciosa conversación. Muchas gracias, y ya sabes que si hay una siguiente parte, Yo te digo aquí primero, te lo prometo, tú te llevas el chisme primero. tendremos la primicia. Y por Claro que supuesto, sí. vamos a dejar el link para el podcast, para quien quiera ahondar en este tema que está súper interesante. Y bueno, pues corran a comprar el libro, léanlo, que no se los cuenten y saquen también sus propias reflexiones porque es importante. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven y espero que esta haya sido una excusa para que creen sus propias palabras y construyan su propio mundo. Muchas gracias, Elena. Adiós. Pues, ¿cómo ven? Fue un libro que realmente disfruté leer. Creo que está bueno
reflexionar a veces acerca de cómo usamos el lenguaje y creo que este es un buen medio para hacerlo. Así es que ustedes también compren el libro, léanlo, y pues sí, a reflexionar. Yo creo que una de las cosas más valiosas que tienen los libros es que tienen la capacidad de hacernos reflexionar acerca de nuestro mundo y pues qué mejor que hacerlo ya desde una perspectiva un poco más, de género y todo esto. Entonces, pues se los recomiendo ampliamente pues no sé, pero a mí me gustó mucho esta charla con Elena Bazán, así es que le agradecemos mucho que haya estado en este espacio y también les agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado. Ya saben que el viernes, pues nos volvemos muy ñoños y hablamos acerca de libros y ahora del lenguaje. Entonces, ya saben que aquí tienen su espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le quiero agradecer a mi amiga Xochitl que nos acompañó en la producción de este bello programa. Y pues a ustedes por vernos, ya saben que estamos aquí en nuestros espacios informativos. Síganos en todas las redes y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.